Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Me siento verdaderamente emocionada de sumergirnos juntos en un tema que ha estado vibrando en el aire, especialmente entre la legión de fans de Undercell y Kerem Bürsin. Como el título de este vídeo insinúa, con una pizca de drama y mucha intriga, vamos a desentrañar una confesión que ha encendido las redes y los titulares: Kerem, el único flechazo de Undercell. Así es, nos adentraremos en los detalles de esta famosa declaración, exploraremos su verdadero significado y desgranaremos la apasionada reacción de sus seguidores. Así que, si ustedes, al igual que yo, sienten esa chispa especial por esta pareja icónica, prepárense porque este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de zambullirnos de lleno, ya saben cuál es el ritual. Si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para presionar ese botón rojo de suscripción y activar esa campanita para que ninguna de nuestras aventuras y descubrimientos se escape. La noticia de que Kerem Bürsin fue, y quizás aún sea, el único flechazo de Undercell, ha sido un eco persistente en las páginas de la prensa del corazón, tanto en Turquía como a nivel internacional. Desde sus inicios, la relación entre Hande y Kerem ha estado envuelta en un velo de misterio y una fascinación casi palpable. Y cuando Hande pronunció esas palabras, el mundo entero se detuvo para escuchar. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esta afirmación? ¿Fue una declaración literal y sin fisuras, o más bien una expresión poética y profunda de los sentimientos que Kerem despertó en ella? Hoy, nos embarcaremos en un viaje para analizar cada palabra exacta, el contexto crucial en el que fueron pronunciadas y cómo esta confesión ha tejido su influencia en la percepción pública de su vínculo. Para poner todo en perspectiva, recordemos el génesis de esta conexión tan comentada. Undercell y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la producción que cautivó a millones, la exitosa serie Senkalkam, conocida como Mi Otra Yo o Love is in the Air en diversos mercados. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la química entre ellos fue tan evidente como un amanecer brillante. Sus fans, que se autodenominan cariñosamente como Hande Kerem, se enamoraron perdidamente no solo de la química que irradiaban, sino también de la cautivadora historia que tejían. La serie se catapultó a un fenómeno global, y con ella, el interés por las vidas personales de sus protagonistas alcanzó alturas vertiginosas. La relación que florecía entre Hande y Kerem fuera de la pantalla se convirtió en un tema de conversación tan apasionado como sus escenas más intensas. Al principio, ambos mantuvieron una discreción natural, como suele ser habitual en las figuras públicas. Sin embargo, las pistas comenzaron a acumularse, sutiles pero innegables. Interacciones efímeras en las redes sociales, avistamientos conjuntos capturados por paparazzi, y comentarios velados en entrevistas alimentaron la llama de la especulación. Finalmente, la pareja decidió confirmar su relación, un momento que para muchos de sus seguidores fue la culminación de un sueño colectivo. Ahora, volvamos al epicentro de nuestra discusión, la célebre confesión. En algún momento de una entrevista, o quizás a través de una publicación en sus redes sociales, Undercell habría pronunciado unas palabras que fueron interpretadas universalmente como una revelación: Kerem Bürsin era su único flechazo o su amor verdadero. La exactitud de la frase y el contexto que la rodeaba son, en este punto, de una importancia capital. A menudo, los medios de comunicación toman una declaración, la amplifican exponencialmente, a veces distorsionándola o retorciéndola para generar titulares más llamativos y generar revuelo. Si retrocedemos en el tiempo y recordamos las declaraciones de Hande, solemos encontrarla muy cautelosa y precisa con sus palabras. Sin embargo, no ha escatimado en mostrar una profunda admiración y un afecto genuino por Kerem. Es plausible pensar que la frase «único flechazo» fue pronunciada en un momento de particular vulnerabilidad, o tal vez de una gratitud desbordante por la persona que Kerem representaba en su vida. Podría haber significado que, en ese instante de su vida, Kerem encarnaba el tipo de amor y la conexión profunda que ella siempre había anhelado,
o que él, de alguna manera única, había logrado hacerla sentir de una forma especial e irrepetible. Además, es fundamental considerar la rica tapiz cultural y la manera en que las emociones se manifiestan en Turquía. En ocasiones, las expresiones de amor pueden ser un tanto más poéticas y apasionadas de lo que estamos acostumbrados en otras culturas. Lo que para algunos podría sonar como una hipérbole, para otros puede ser la manifestación más sincera y profunda de un sentimiento que desborda el alma. Analicemos ahora las profundas implicaciones de esta confesión. Si Kerem fue verdaderamente el único flechazo de Hande, ¿qué significado tiene esto para su vida sentimental en el futuro? ¿Implica que no ha habido nadie más antes o después de él? ¿O se refiere a un sentimiento específico e inmensamente profundo que Kerem, y solo él, logró despertar en ella? La interpretación más extendida, y sin duda la más halagadora para Kerem, es que él consiguió ocupar un espacio irreemplazable en su corazón, un lugar que quizás nunca antes había sido ocupado de esa manera, o que incluso ahora, tras su separación, sigue siendo un recuerdo imborrable y preciado. La relación de Hande y Kerem, como tantas otras relaciones de alto perfil en el estrellato, estuvo sometida a un escrutinio implacable. Cada gesto, cada palabra, era diseccionado y analizado por miles, si no millones, de fans con una dedicación casi científica. Cuando anunciaron su separación, la decepción fue mayúscula. Los seguidores que habían invertido una parte de sus emociones en su relación esperaban, con fervor, un felices para siempre. La noticia de su ruptura fue un golpe emocional duro para muchos de ellos. Es precisamente en este contexto de separación donde la supuesta confesión de único flechazo adquiere una relevancia aún mayor. Si Kerem fue, en verdad, el único flechazo de Hande, ¿cómo ha impactado esto en su vida amorosa después de la ruptura? Le ha resultado difícil seguir adelante, sabiendo que alguien tan especial ocupó un lugar tan singular en su corazón. Personalmente, considero que es una parte intrínseca de la experiencia humana que ciertas relaciones dejen una marca indeleble en nosotros. No todas las conexiones son iguales, y hay vínculos que, por la intensidad de la conexión, el momento vital en el que se encuentran, o la química pura y poderosa, trascienden el estatus de una simple relación para convertirse en algo mucho más profundo. Es muy posible que Hande, al referirse a Kerem como su único flechazo, estuviera articulando precisamente esa singularidad, ese impacto transformador y profundo que él tuvo en su vida. También es crucial recordar que las personas, por naturaleza, evolucionan y cambian. Lo que uno siente en un momento dado puede ser radicalmente diferente más adelante. Quizás la confesión se refería a un periodo específico de su relación, a la intensidad arrolladora de los sentimientos que experimentaron juntos. No necesariamente tiene que ser una declaración que defina o limite el resto de su trayectoria amorosa. La reacción de los fans a esta confesión ha sido, como era de esperar, un crisol de emociones y opiniones. Algunos la acogieron como la confirmación definitiva de un amor eterno, convencidos de que su conexión era un designio del destino. Otros, quizás con una dosis mayor de escepticismo o pragmatismo, la interpretaron como una manera de expresar un amor intenso y vibrante en un momento concreto. Y luego están aquellos que, tras la ruptura, han utilizado esta declaración para especular sobre las posibles razones de la separación o sobre la profundidad del dolor que Hande podría haber sentido. Es fascinante observar cómo una sola frase puede dar pie a un torbellino de interpretaciones y a debates apasionados. Esto, sin duda, pone de manifiesto el inmenso poder que Hande Erçel y Kerem Bürsin ejercen en la cultura popular. Son figuras que no solo entretienen, sino que también inspiran fervor, generan controversia, sobre todo, capturan la atención de manera formidable. Si ahondamos un poco más en la influencia de esta confesión, podemos apreciar cómo ha moldeado la narrativa en torno a su relación. Incluso después de que su camino se separara, la idea de que Kerem fue el único flechazo de Hande persiste en la mente de muchos de sus seguidores. Esto, de alguna manera,
crea un aura romántica perpetua alrededor de su vínculo, a pesar de que ya no estén juntos. Además, esta confesión podría haber sido una manera para Ande de honrar la importancia significativa de Kerem en su vida. A veces, incluso cuando una relación llega a su fin, el impacto que una persona tuvo en nosotros permanece, como un eco dulce o agridulce. Expresar públicamente esos sentimientos puede ser una forma poderosa de validar esas emociones y de reconocer la huella imborrable que dejaron en nuestro corazón. No podemos obviar el papel crucial que desempeñan los medios de comunicación en la difusión y amplificación de este tipo de declaraciones. Los titulares sensacionalistas a menudo se centran en las palabras más impactantes, a veces sacrificando el matiz y el contexto original en el altar de la noticia. Por lo tanto, es indispensable abordar estas informaciones con un ojo crítico y un espíritu analítico, intentando siempre comprender la intención y el significado real detrás de las palabras. En definitiva, la confesión de Andercel sobre Kerem Bürsin como su único flechazo es un tema que ha desatado un mar de interés y especulaciones. Si bien la interpretación precisa de estas palabras puede variar enormemente, lo que queda incuestionablemente claro es el profundo impacto que Kerem tuvo en la vida de Ande, o, al menos, el profundo sentimiento que ella quiso plasmar en palabras. Fue un instante que capturó la imaginación colectiva de los fans y que, de una forma u otra, sigue resonando en la historia de su relación. La verdadera belleza de estas narrativas reside en su capacidad para invitarnos a reflexionar sobre el amor en sus múltiples facetas, sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la manera en que las personas se marcan mutuamente a lo largo de la vida. Ande y Kerem, a través de su talento en el mundo del entretenimiento y también a través de sus vidas personales, han logrado conectar con millones de personas, generando conversaciones que trascienden la mera esfera del entretenimiento. Finalmente, y lo que es más importante para mí, quiero animarles a que ustedes también compartan sus propias reflexiones sobre este fascinante tema. ¿Cómo interpretan ustedes la célebre confesión de Ande? ¿Creen que Kerem fue realmente su único flechazo? ¿Qué les parece la manera en que los medios manejan este tipo de noticias tan personales? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo, me encantaría leer sus perspectivas y entablar un diálogo con ustedes. Y así, hemos llegado al final de este apasionante recorrido. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado investigarlo y compartirlo. Si han disfrutado de este contenido y desean seguir descubriendo más sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias, y todo lo que rodea al vibrante mundo del entretenimiento, no olviden regalarle a este vídeo un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que, al igual que ustedes, son devotos fans de Andercel y Kerem Bürsin. Y si aún no se han unido oficialmente a nuestra comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.